Algo que tenemos que reconocer en este punto es que todos anhelamos que se haga justicia. Por eso vemos marchas en contra de la violencia, en contra de la inseguridad, o movimientos como Me Too en Hollywood, donde muchas actrices han denunciado acoso sexual de parte de actores y directores de cine. Todos tenemos el anhelo de que las personas paguen por el mal que nos han hecho, y debemos comprender que este anhelo lo hemos heredado de parte de Dios. Nosotros anhelamos justicia porque Dios anhela justicia. El problema con nosotros es que queremos justicia, pero queremos justicia para las demás personas. Se nos olvida que nosotros también somos merecedores de la justa ira de Dios, y que hemos pecado y que estamos en rebelión en contra de Él. Muchas personas no pueden creer que Dios exista y permite el mal. Dicen cosas como: yo no puedo creer que Dios exista y permita que las personas sean abusadas y permita que las personas sean tratadas injustamente. No, Dios no existe, no hace sentido. Si Dios existiera, eliminaría la maldad. Pero, ¿cuál es el problema si Dios decidiera un día eliminar la maldad de una vez por todas? Nos damos cuenta en la cruda realidad de que tendría que eliminarnos a ti y a mí también. El hecho de que todo el tiempo queramos quitar a Dios del señorío de nuestra vida es una traición enorme en contra de Él. Es ahí donde nos damos cuenta de que somos hijos de Adán y que Él nos representó bastante bien. Ellos, Adán y Eva, comieron del fruto. A veces cuando pensamos en esta imagen de Adán y Eva comiendo del fruto, pensamos que el árbol de la ciencia del bien y del mal surgió mágicamente mientras ellos hablaban con la serpiente. Pero no fue así. El árbol de la ciencia del bien y del mal ya estaba ahí desde antes. Pero ellos no lo habían notado porque probablemente estaban haciendo algo más emocionante. No sé, comer del fruto delicioso de otro árbol, lanzarse desde una cascada, nadar en el río, disfrutar de la presencia de los animales, o simplemente disfrutando de la compañía el uno del otro. Sin embargo, en ese momento, el fruto prohibido tomó mucho más valor y ahora era codiciable a la vista. Ahora era mucho más codiciable que aquello que habían disfrutado anteriormente. ¿Por qué? ¿Por qué de repente el fruto tomó ese valor tan grande? Porque ese fruto les ofrecía la posibilidad de liberarse del señorío de Dios. Y entonces podrían ser dioses para sí mismos. Entonces ellos podrían poner las leyes y poner las normas y ser dioses de su propio reino. ¿Pero acaso no vemos eso en nosotros? ¿Acaso no vemos que nosotros seguimos anhelando eso todos los días? Todos los días nos encantaría tener el control de nuestras vidas y salvarnos por nuestros propios medios. Aunque podemos decir que nuestra boca, que la salvación únicamente es por medio de la fe en Cristo, y lo podemos recitar de memoria todos los días, nuestras acciones reflejan todo lo contrario. Reflejan que todo el tiempo estamos buscando a alguien que nos salve en lugar de Cristo. Tal vez puedan pensar que esto es algo que le pasa únicamente a los cristianos primerizos, pero creo que este es un buen momento para decirles que todo el tiempo, mientras estemos en esta vida, lucharemos con el deseo de destronar a Dios del primer lugar de nuestros corazones y poner algo más en su lugar. Siempre estaremos en la lucha de hacer nuestra voluntad y lograr aquello que nuestros corazones anhelan profundamente. Y muchas veces aquello que nuestros corazones anhelan profundamente está muy alejado del Señor. Lo que tenemos que comprender es que en esta vida la lucha más grande que experimentaremos será entre lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere, entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Pero si tú realmente eres un hijo de Dios, probablemente te has dado cuenta cómo el Señor se ha encargado de destruir tus planes. Se ha encargado de no darte eso que más anhelas en lugar de Él. Él de diferentes formas echará a perder tus planes. En su amor destruirá los ídolos de tu corazón para que puedas darte cuenta que solo lo necesitas a Él. Hemos dicho mucho esta frase de Tim Keller, pero es una realidad. Es una realidad de nuestra verdadera condición.
Estamos tan mal, estamos tan quebrantados, estamos tan caídos, que Dios tiene que quitar todo de nuestra vida para que nos demos cuenta que Él es todo lo que necesitamos. Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie que estaremos desarrollando a lo largo de este año, la cual hemos titulado El Evangelio en el Catecismo de Heidelberg. Para ello, abramos nuestras Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 5, y vamos a hacer la lectura del versículo 12 y luego del versículo 18 al versículo 19. Romanos 5, versículo 12, 18 y 19. Dice así la palabra del Señor. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Tal vez una de las preguntas más comunes que hemos escuchado de las personas que se acercan al estudio de la Biblia o que van a la iglesia por primera vez es: si no podemos obedecer la ley de Dios debido a nuestra condición caída, debido a nuestra condición pecadora, ¿por qué Dios se enoja con nosotros por algo que somos incapaces de hacer? ¿Nunca se han preguntado eso? Seguramente sí, yo me lo he preguntado muchas veces. Y es una de las preguntas más sinceras y válidas que tendría que hacerse alguien que comienza a comprender el Evangelio. ¿Por qué Dios me pide algo que de antemano sabe que soy incapaz de realizar? ¿Por qué soy culpable de algo que yo no cometí con el simple hecho de nacer? ¿Acaso Dios se burla de nosotros? ¿Acaso Dios es insensato? ¿Acaso Dios es ese ser que únicamente está viendo dónde fallamos para poderlos juzgar? Podemos pensar de Dios así. Todas estas preguntas pueden parecer tontas, incluso pueden pensar que las personas que se hacen estas preguntas son tontas, pero no. Son preguntas completamente válidas. Imaginen que alguien le pide a su hijo que violara las leyes de la gravedad y que se elevara del suelo 10 centímetros. Y que si no lo hace, esa noche se va a ir a la cama a dormir sin cenar. ¿Qué pensarían de un padre así? Pensarían que es bastante injusto. Pensarían que está algo demente, ya que a alguien, por más deseo que tenga de hacerlo, no puede violar las leyes de la gravedad y elevarse del suelo. No hay ocasiones donde vienen pensamientos similares a nuestra mente acerca de Dios al pedirnos algo que Él sabe de antemano que somos incapaces de realizar. La idea inmediata que aparece en nuestra mente es: eso no es justo. Me resulta curioso la edad desde la que empezamos a decir frases como esta, la edad desde la que empezamos a anhelar justicia. Aún recuerdo el día en el que mi sobrina Camila fue a visitar el trabajo de mi mamá, y con un "eso no es justo" le reclamó que en su escritorio hubiera fotos de su hermano Mateo y no de ella. ¿Se dan cuenta? Desde que tenemos la mínima capacidad de conciencia, anhelamos que se haga justicia. Queremos que nos traten de una manera justa y queremos que todas esas personas que nos han hecho daño paguen. Todo el tiempo anhelamos eso. Todo el tiempo anhelamos justicia y en ocasiones podemos concluir que Dios no es justo en la forma en la que ha decidido tratarnos. Sin embargo, no tenemos que sentirnos culpables por tener estas dudas, estos cuestionamientos. Tan importantes son que los eruditos del Catecismo de Heidelberg respondieron a esto en las preguntas 9 a la 11. Y de eso estaremos reflexionando el día de hoy. El título del mensaje es Nuestro verdadero representante. Comencemos entonces con la pregunta número 9. ¿Pero no es Dios injusto cuando nos exige en su ley que hagamos lo que no podemos cumplir? La respuesta es no.
Dios creó a los seres humanos con la habilidad de cumplir con la ley, pero al ser provocados por el diablo y a causa de su desobediencia voluntaria, se despojaron a sí mismos y a toda su descendencia de estos dones. Entonces, el primer punto que trae el Catecismo de Heidelberg al intentar responder esta pregunta tan común es situarnos en la creación. Ellos nos dicen que los seres humanos no fuimos creados con pecado, sino que fuimos creados perfectos para obedecer la ley de Dios. Vean lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 31. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno, y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Dentro de todo lo que el Señor había creado en el sexto día, se encontraba la humanidad. Y vean lo que dice ahí el texto, Génesis 1:31. Éramos buenos en gran manera, listos para obedecer la ley y vivir para Dios por siempre. Sin embargo, la respuesta a esta pregunta nos incluye en la decisión que tomaron Adán y Eva posteriormente. Es ahí donde tenemos que volver al texto que leíamos a un inicio. Volvamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. O así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. ¿Qué piensan de este versículo? ¿Están de acuerdo con él? Si se dan cuenta, lo que el apóstol Pablo está planteando es que la decisión que tomaron Adán y Eva representó la decisión que tomó toda la humanidad, representó la decisión que tomamos tú y yo. Para entender un poco mejor esta respuesta y lo que dice este versículo, tenemos que profundizar en la doctrina de la representación. Esta enseñanza nos dice que cuando Adán fue creado, Dios lo creó no solo para actuar y funcionar como un individuo singular, sino que Dios lo seleccionó para que represente a toda la raza humana. Y en consecuencia sus actos no fueron hechos solo para sí mismo, sino para Él y para todos los que representaba. De hecho, esto es lo que significa el nombre de Adán. Cuando Dios creó al ser humano y lo nombró, le puso el nombre de Adán, que significa humanidad. Así que la decisión que tomó Adán fue la decisión que tomamos todos. Vale la pena que nos detengamos a analizar de una manera más profunda lo que dice el versículo 12 cuando utiliza esta frase, porque todos pecaron. Ahí al final del versículo 12 está esta frase, porque todos pecaron. ¿A qué se refiere? Pablo no está diciendo que los seres humanos pecamos porque seamos igual de pecadores que Adán. Eso no es lo que está diciendo. Sino todos pecamos porque todos estuvimos en Adán cuando él pecó. Porque todos éramos representados en Adán cuando pecó. Y por lo tanto pecamos junto con él. Vean cómo lo explica el pastor Kevin DeYoung. Adán era nuestro representante, la cabeza de la raza humana. De modo que si hubiera obedecido el mandato de prueba de Dios, si hubiera guardado el pacto de obras, es decir, obedecer al Señor, él y sus descendientes habrían vivido. Por lo tanto, en Adán todos tuvimos la oportunidad de una obediencia que estaba a nuestro alcance. Pero desde que Adán desobedeció y el resto de la humanidad con él, Adán y su descendencia enfrentan la muerte espiritual y física. Entonces, lo que la doctrina de la representación nos dice es que el pecado entró en el mundo a través de Adán y la muerte vino como resultado de ese pecado. Así fue como la muerte se extendió a toda la raza humana. La muerte no distingue entre qué. ¿Cómo dice ese dicho? La muerte no distingue ni clase social, ni raza, ni edad. Y podemos ver claramente esto en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, donde todos hemos tenido que tomar ciertas medidas higiénicas y de aislamiento para evitar contagiarnos de un virus. Pero detrás de todo esto que hacemos, lo que realmente estamos evitando es la muerte, morir a causa de esta enfermedad. Seas quien sea, la muerte reina igual sobre la gente bondadosa que sobre la gente cruel. Exactamente igual sobre la gente ignorante que sobre la gente inteligente. Exactamente igual en los bebés que en la gente adulta.
Sí, así de hermoso como ves ese bebé, así de hermoso como ves a Oliver, él ni siquiera desobedeciendo de manera intencional, ha heredado la naturaleza caída de su padre Adán, igual que tú y que yo. Eso significa que todos, absolutamente todos, aún el ser más precioso de la tierra, absolutamente todos nacemos con el pecado original y la culpa original. Cuando hablamos del pecado original, no estamos hablando del acto de desobediencia, de comer del fruto prohibido en Edén, sino a la naturaleza pecaminosa que hemos heredado de Adán. Esto es a lo que nos referimos con pecado original, la naturaleza pecaminosa que hemos heredado de Adán. Por otro lado, la culpa original se refiere a que somos culpables, porque todos participamos con Adán en su pecado. Entonces, nacemos con una naturaleza caída y al mismo tiempo somos culpables de nacer con esta naturaleza. Eso significa que no solamente estamos quebrantados por el pecado, sino que somos también considerados hijos de ira y merecedores del justo juicio y castigo de Dios. Hasta este punto, ¿qué piensan de la doctrina de la representación? ¿Les parece rara? ¿Les parece injusta? Están diciendo junto con mi sobrina Camila, eso no es justo. Es una realidad que para muchas personas puede sonar repugnante y bastante injusto la doctrina de la representación. La realidad es que estamos en una cultura occidental altamente individualista. Tenemos el pensamiento de que cada persona tiene derecho a tener éxito o fracasar de acuerdo con sus propias acciones, decisiones y habilidades. Cada quien tiene que jalar agua para su propio molino si quiere tener éxito. ¿Acaso no pensamos así? ¿Acaso no pensamos que mis logros son mis logros y mis errores son mis errores? Las demás personas no se deben de meter en mi vida porque mis errores son mis errores. Sin embargo, la Biblia tiene un enfoque radicalmente diferente, uno donde se incluye la solidaridad humana. Las personas de siglos pasados entendían mucho mejor que nosotros lo que significa que los individuos formamos partes de un pueblo, de una tribu o de un clan. De aquí es donde surge el concepto de representante. Es esta idea de que sea lo que sea que una persona logre o pierda, tú lo logras y lo pierdes junto con él. Entonces, un representante es una persona que por medio de una relación de pacto representa o sustituye a otra persona. Ahora, si lo piensan bien, aunque no nos guste mucho esta idea de tener un representante, la verdad es que todo el tiempo estamos buscando a alguien que represente nuestros ideales e intereses. Lo pudimos ver claramente unas semanas antes en Estados Unidos, cuando algunos partidarios del expresidente Trump irrumpieron violentamente el Capitolio en Washington al enterarse de que su candidato había perdido las elecciones. ¿Por qué hacer tanto alboroto? Bueno, pues por alguna razón estas personas que estaban muy enojadas pensaban que Trump los representaba de una mejor manera que el presidente actual. Pero tal vez piensan que me estoy viendo bastante capitalista, que me estoy viendo bastante whitezican. Si no se quieren ir muy lejos, esperen unas semanas y vean el comportamiento que van a tener algunas personas cuando estemos en el tiempo de las elecciones de este año que se llevarán a cabo en nuestro país. Pensamos que cierto partido o persona nos representará de una mejor forma que otros. Es la razón por la cual algunas personas se comportan de una manera tan apasionada en estos tiempos electorales. Pero ahora, vamos a un ejemplo un poco más burdo. Cuando juega la selección mexicana y gana, ¿qué decimos? Que ganamos todos, ¿no? Nosotros no estuvimos en el terreno de juego mientras ellos jugaban, pero por alguna razón nos gusta sentir que nos representan. Excepto cuando pierden, porque cuando pierden, entonces ellos perdieron. Eso mismo pasa con Adán. Como él falló y pecó, entonces no nos gusta como nuestro representante. Pensamos que no es justo ser juzgados por la decisión de alguien más. Nos hubiera gustado tener nuestra propia oportunidad. Nos hubiera gustado haber tomado la decisión nosotros mismos. Una de las razones principales por la cual no nos gusta Adán
es porque nosotros no lo escogimos como nuestro representante. Dios fue quien lo escogió como nuestro representante. Pero antes de profundizar en eso, me gustaría darles otro ejemplo. Supongamos que alguien contrata a un asesino para que mate a alguien que no le cae muy bien. Luego esa persona se va de viaje a otro lugar para estar lejos en el momento en que se llevara a cabo el crimen. Esa persona no puede ser implicado, no puede realizar el crimen porque ahora se encuentra a kilómetros de distancia. Pero imaginen que los policías al investigar se dan cuenta de que esta persona contrató al asesino para que llevara a cabo el crimen. ¿Esa persona podría ser juzgada por asesinato? Desde luego que sí. Él escogió un representante y por lo tanto es culpable porque lo escogió, eso era lo que él quería hacer, él quería eliminar a esa persona, él quería asesinarla y por lo tanto es culpable. Pero el problema que tenemos con Adán y Eva es que nosotros ni los contratamos, ni votamos por ellos, ni tuvimos nada que ver en su elección. La pregunta que debemos hacernos es si en verdad Adán y Eva fungieron como nuestros representantes e hicieron nuestra voluntad. Ahora, fíjense esto. Lo que debemos entender es que nadie pudo haber escogido mejor a nuestros representantes que Dios. Dios los hizo perfectos, Adán y Eva, para que fueran nuestros representantes, específicamente para representar a la humanidad en Edén. ¿Han escuchado alguna vez a alguna persona, a alguien decir que lo primero que hará cuando llegue al cielo será reclamarles a Adán y Eva por su decisión? Probablemente eso es lo que tú quieres hacer cuando llegues al cielo, reclamarle a Adán y Eva por su decisión, pero déjame decirte que tú no hubieras podido hacerlo mejor. Si crees eso, entonces en el fondo crees que Dios te está castigando por la decisión de alguien que no te representó bien. Esa protesta contra la soberanía y la decisión perfecta de Dios de que Adán nos representara prueba el punto de que Adán nos representó muy bien. Entonces, como respuesta a la pregunta de que si Dios es injusto al pedirnos en su ley algo que no podemos hacer, podemos concluir que no es injusto. Dios tiene el derecho de juzgarnos ahora y en la eternidad por dos razones. Hemos quebrantado la ley que originalmente teníamos la capacidad de guardar y pecamos en Adán y merecemos la muerte por ese pecado. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, la pregunta número 10. ¿Permite Dios que tal desobediencia y rebelión quede sin castigo? La respuesta es ciertamente que no. Dios está terriblemente airado contra el pecado con que nacemos y los pecados que cometemos personalmente. Como juez justo, Dios castigará ambos pecados, tanto ahora como en la eternidad, habiendo declarado: maldito sea todo aquel que no practica fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. La idea de un Dios que está airado en contra del pecado es tal vez una de las ideas en las cuales tendríamos que pasar mucho más tiempo profundizando en las iglesias. Pero también es una de las ideas que muchas iglesias han decidido dejar de enseñar. No nos gusta pensar en un Dios airado, preferimos pensar en un Dios solamente de amor. ¿Qué les parece esta idea de que somos pecadores en manos de un Dios airado? ¿Prefieren pensar que somos pecadores en manos de un Dios de amor? Sin embargo, la idea de un Dios de solo amor carece de sentido si quitamos la justa ira de Dios del mapa. Si sacamos la ira de Dios del juego, del tablero, entonces no tiene sentido que Dios sea un Dios de amor. Vean cómo lo explica el pastor Kevin DeYoung. Cuando minimizamos la justicia de Dios, no exaltamos su misericordia, la socavamos. La misericordia de Dios exhibe todo su poder y dulzura cuando la vemos no solo como una buena voluntad general para todas las personas, sino como el medio por el cual el pueblo de Dios es rescatado en Cristo de su justa ira y condenación. Algo que tenemos que reconocer en este punto es que todos anhelamos que se haga justicia. Por eso vemos marchas en contra de la violencia, en contra de la inseguridad, o movimientos como Me Too en Hollywood, donde muchas actrices han denunciado acoso sexual de parte de actores y directores de cine. Todos tenemos el anhelo de que las personas paguen por el mal que nos han hecho, y debemos comprender que este anhelo
lo hemos heredado de parte de Dios. Nosotros anhelamos justicia porque Dios anhela justicia. El problema con nosotros es que queremos justicia, pero queremos justicia para las demás personas. Se nos olvida que nosotros también somos merecedores de la justa ira de Dios y que hemos pecado y que estamos en rebelión en contra de Él. Muchas personas no pueden creer que Dios exista y permite el mal. Dicen cosas como: yo no puedo creer que Dios exista y permita que las personas sean abusadas y permita que las personas sean tratadas injustamente. No, Dios no existe, no hace sentido. Si Dios existiera, eliminaría la maldad. Pero, ¿cuál es el problema si Dios decidiera un día eliminar la maldad de una vez por todas? Nos damos cuenta en la cruda realidad de que tendría que eliminarnos a ti y a mí también. El hecho de que todo el tiempo queramos quitar a Dios del señorío de nuestra vida es una traición enorme en contra de Él. Es ahí donde nos damos cuenta de que somos hijos de Adán y que Él nos representó bastante bien. Ellos, Adán y Eva, comieron del fruto. A veces cuando pensamos en esta imagen de Adán y Eva comiendo del fruto, pensamos que el árbol de la ciencia del bien y del mal surgió mágicamente mientras ellos hablaban con la serpiente. Pero no fue así. El árbol de la ciencia del bien y del mal ya estaba ahí desde antes. Pero ellos no lo habían notado porque probablemente estaban haciendo algo más emocionante. No sé, comer del fruto delicioso de otro árbol, lanzarse desde una cascada, nadar en el río, disfrutar de la presencia de los animales o simplemente disfrutando de la compañía el uno del otro. Sin embargo, en ese momento, el fruto prohibido tomó mucho más valor y ahora era codiciable a la vista. Ahora era mucho más codiciable que aquello que habían disfrutado anteriormente. ¿Por qué? ¿Por qué de repente el fruto tomó ese valor tan grande? Porque ese fruto les ofrecía la posibilidad de liberarse del señorío de Dios. Y entonces podrían ser dioses para sí mismos. Entonces ellos podrían poner las leyes y poner las normas y ser dioses de su propio reino. ¿Pero acaso no vemos eso en nosotros? ¿Acaso no vemos que nosotros seguimos anhelando eso todos los días? Todos los días nos encantaría tener el control de nuestras vidas y salvarnos por nuestros propios medios. Aunque podemos decir que nuestra boca, que la salvación únicamente es por medio de la fe en Cristo, y lo podemos recitar de memoria todos los días, nuestras acciones reflejan todo lo contrario. Reflejan que todo el tiempo estamos buscando a alguien que nos salve en lugar de Cristo. Tal vez puedan pensar que esto es algo que le pasa únicamente a los cristianos primerizos, pero creo que este es un buen momento para decirles que todo el tiempo, mientras estemos en esta vida, lucharemos con el deseo de destronar a Dios del primer lugar de nuestros corazones y poner algo más en su lugar. Siempre estaremos en la lucha de hacer nuestra voluntad y lograr aquello que nuestros corazones anhelan profundamente. Y muchas veces aquello que nuestros corazones anhelan profundamente está muy alejado del Señor. Lo que tenemos que comprender es que en esta vida la lucha más grande que experimentaremos será entre lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere, entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Pero si tú realmente eres un hijo de Dios, probablemente te has dado cuenta cómo el Señor se ha encargado de destruir tus planes. Se ha encargado de no darte eso que más anhelas en lugar de Él. Él de diferentes formas echará a perder tus planes. En su amor destruirá los ídolos de tu corazón para que puedas darte cuenta que solo lo necesitas a Él. Hemos dicho mucho esta frase de Tim Keller, pero es una realidad. Es una realidad de nuestra verdadera condición. Estamos tan mal, estamos tan quebrantados, estamos tan caídos, que Dios tiene que quitar todo de nuestra vida para que nos demos cuenta que Él es todo lo que necesitamos. ¿Qué tan mal estamos que Dios tiene que quitar aquello que no es malo, aquello que anhelamos más, para que nos demos cuenta que Él es lo único que necesitamos?
Todos estamos juntos en esta lucha, desde el cristiano más nuevo hasta el más experimentado. Tenemos evidencia de esto en la Biblia. Hombres como el apóstol Pablo. Me gustaría que fueran en sus Biblias a Romanos 7, versículo 24. Es importante que sepas que todos estamos en esta lucha. Aunque en nuestra mente estamos convencidos de que las verdades del Evangelio son verdad, nos damos cuenta que nuestros corazones anhelan más las cosas de este mundo que al Señor. Y Pablo se dio cuenta de eso. Vean este grito de desesperación de Pablo en el versículo 24. Soy un pobre miserable. ¿Te has sentido como un pobre miserable? ¿Has sentido que no puedes corresponder al amor que se te ha ofrecido? ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Pablo, al igual que tú y yo, se da cuenta que nuestro corazón y los miembros de nuestro cuerpo están en rebelión en contra de Dios. Rebelión que hemos heredado de nuestro representante Adán. Pero Pablo también llega a una hermosa conclusión. Y va más allá. Ve hacia el perfecto Adán. Aquel que cumplió donde Adán no pudo cumplir. Aquel que será nuestro verdadero representante. Vean lo que dice. Vean a la conclusión que llega Pablo ahí en el versículo 25. Gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Cristo y su obra es lo único capaz. Cristo es el único capaz de salvarnos de esta condición que está en constante rebelión en contra de Dios. El Señor castigará tanto el pecado que hemos heredado de Adán, así como todos esos intentos de autosalvación que buscamos todos los días. Algún día la justicia que anhelamos se llevará a cabo. ¿Se dan cuenta cómo nada tendría sentido si no tuviéramos un Dios que reconozca el bien y el mal y juzga a los malvados? El dolor y la injusticia que habría sería aún mayor si tuviéramos un Dios que no amara la justicia. Pero así como tenemos un Dios que es santo y que por esa razón llevará a cabo su juicio, también tenemos un Dios que es misericordioso. Eso nos lleva a la pregunta número 11. ¿Pero no es Dios también misericordioso? Y la respuesta es: Dios es ciertamente misericordioso, pero también es justo. La justicia de Dios demanda que el pecado que se ha cometido en contra de su suprema majestad sea castigado con la pena máxima, el castigo eterno de cuerpo y alma. El Señor, en su sabiduría, ha encontrado una forma para ser justo y misericordioso al mismo tiempo. De eso es lo que nos habla el Evangelio. Esas son las buenas noticias del Evangelio, que Dios ha encontrado una forma de ser justo y ser misericordioso al mismo tiempo. Aunque nosotros merecemos pagar el justo juicio de Dios, alguien más va a ser nuestro representante y va a pagar por eso. Vean lo que dice el versículo 18 y 19 de Romanos 5. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Así como tuvimos un representante en Adán que causó la caída completa de toda la humanidad, también tenemos otro representante que ofrece perdón, que ofrece reconciliación a través de su vida, muerte y resurrección. Me refiero a Cristo. No es que Dios haya pasado de largo el pecado de su pueblo, sino que Él mismo decidió venir en la persona de Jesús y vivir la vida que tú y yo somos incapaces de vivir y sufrir la muerte que tú y yo merecíamos. Él mismo cargó en la cruz el peso total de su ira para que tú y yo seamos reconciliados con Dios. ¿Se dan cuenta cómo no es tan malo que Dios trate con nosotros a través de un representante? Este es un evangelio, esta es una buena noticia y nos debe liberar. Nuestra unión con Adán como nuestro representante es física. Nacemos con esta condición caída, pero nuestra unión con Cristo como nuestro representante es únicamente a través de la fe. Dios nos une con Él cuando ponemos nuestra confianza en su obra por nosotros. No tienes que hacer absolutamente nada para ganar el perdón y para que Cristo ahora te represente en lugar de Adán. No tienes que hacer absolutamente nada más que depositar toda tu confianza, tu identidad y tu seguridad en la obra hecha por Cristo en tu lugar.
Esto es lo único que tiene el poder de vencer nuestros intentos de autosalvación. Esto es lo único que tiene el poder de vencer los ídolos de tu corazón. Ahora, creo que es importante que recordemos que Cristo no simplemente vino a morir por nosotros. Él también vino a vivir por nosotros. Eso quiere decir que Cristo no solamente cargó con el castigo que merecíamos con su muerte, sino que ganó por nosotros la recompensa de vivir en perfecta obediencia a la ley de Dios. No somos capaces de cumplir la ley, pero en Cristo somos capaces. Dios es justo en castigarnos por no poder cumplir la ley, pero al mismo tiempo es misericordioso al perdonarnos, porque Cristo lo cumplió por nosotros. Estas son buenas noticias. Y este plan de Dios, este evangelio, para lograr ser santo y misericordioso al mismo tiempo, tiene dos verdades en las que tienes que reflexionar. Primero, eres más pecador de lo que nunca te has atrevido a creer. Todos necesitamos salvación, todos estamos rotos. Y segundo, eres más aceptado en Cristo de lo que nunca te has atrevido a creer. Eres más pecador de lo que te imaginas, pero al mismo tiempo eres más aceptado en Cristo de lo que te has imaginado aceptar. Si no entendemos la gravedad de nuestro pecado, el pago del Evangelio nos parecerá trivial, nos parecerá algo más, y no nos transformará y ni nos entusiasmará. Por eso no podemos dejar de hablar del justo juicio de Dios. Por eso cada domingo venimos aquí y hablamos del pecado, y probablemente ya estés harto de escuchar que todos los domingos hablamos del pecado, pero no podemos dejar de hacerlo, porque la gracia de Dios brilla mejor cuando nos damos cuenta de lo que mereceríamos si Dios no fuera misericordioso. Ahora, gracias a la obra hecha por Cristo, nuestros corazones son transformados para poder cumplir con la ley de Dios. Ahora podemos cumplir con la ley del Señor. Los cristianos tenemos esa posibilidad de decirle no al pecado y decir sí al Señor. Pero no para salvarnos. No, lo único que nos puede salvar es lo que Cristo hizo por nosotros. La razón por la que tendríamos que obedecer la ley, la razón por la que tendríamos que amar la ley, es como una respuesta a la salvación que se nos ha ofrecido en Cristo. Podemos confiar en que Dios puede darnos la capacidad por su Espíritu para obedecer los mandamientos que de otro modo serían imposibles para nosotros. Realmente nuestra incapacidad es real. Realmente somos incapaces de seguir a Dios y todo el tiempo estamos buscando poner a alguien en su lugar o a algo en su lugar. Pero Cristo ha venido a este mundo porque conoce tu condición, porque conoce tu necesidad. Lo único que tienes que hacer es poder reconocerlo como tu Salvador, y entonces eso transformará tu corazón y podrás verlo bello, y eso cambiará tu corazón, y ahora serás capaz de responder al amor del Señor y vivir para Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque así como todos caímos en Adán, todos los que seamos capaces de poner nuestra confianza en tu preciosa obra, seremos reconciliados contigo, Señor. Gracias, Padre, porque nos damos cuenta que nuestra salvación no depende de nosotros, no depende de nuestro deseo de amarte, no depende de nuestro deseo de servirte, no depende de nuestro deseo de servirte. Si dependiera de esto, Señor, nadie podría ser reconciliado contigo. Pero en tu amor tú has venido en la persona de Jesús. En tu amor has venido a hacerte cargo de nuestras consecuencias. Tú conoces perfectamente nuestra incapacidad. Tú conoces perfectamente que somos incapaces de amarte y de seguirte. Pero tú has venido a transformar nuestros corazones y a cargar con el justo peso de tu ira para ofrecernos perdón y amor y reconciliación. Padre, que estas verdades de tu Evangelio puedan transformar nuestros corazones. Que dejemos de seguir buscando nuestra identidad, nuestra seguridad y nuestra confianza en algo más que no seas tú. Padre, al mismo tiempo te pedimos que no nos des la maldición de que nuestros corazones logren su satisfacción en otra cosa que no seas tú. Sigue destruyendo nuestros planes, sigue destruyendo nuestros anhelos y nuestros deseos, Padre, porque reconocemos que lo único que necesitamos es a ti, aunque todos los días se nos olvida, aunque todos los días queremos a alguien más que nos salve. Pero Padre, confiamos en tu amor,
Confiamos en que si tú has venido en la persona de Cristo a morir por nosotros, también nos ayudarás a salir de esta rebelión que tenemos en tu contra. Y algún día, Señor, algún día tú vendrás y renovarás por completo nuestros corazones. Y entonces seremos capaces de responder a tu amor. Seremos capaces de obedecerte, Señor. Y solamente tú llenarás nuestros corazones. Solamente tú bastarás. Solamente tú serás lo único que nuestros ojos querrán mirar. Anhelamos ese día, Señor. Ven pronto, Señor Jesús. De esta manera oramos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.